Hola señores, soy Sentinel Bandicoot y aprovechando la controversia sobre Crunch Bandicoot en el nuevo videojuego de Crash. Hablaré sobre quién es, por qué no me gusta y por qué quiero verlo en esta nueva entrega. Crunch Bandicoot es generalmente un personaje secundario en la serie Crash Bandicoot, y es un Cyborg Bandicoot genéticamente alterado que fue creado originalmente por el Dr. Neo Cortex para destruir a Crash Bandicoot. Al principio fue uno de los principales antagonistas en Crash Bandicoot. Deuratov Cortex, junto con Uka Uka, el propio Cortex y los elementales, su principal fuente de poder. Después de su derrota final por Crash en una estación espacial, Crunch cambió de opinión al liberarse del control de Cortex. Desde entonces se ha hecho amigo de Crash, Coco y Aku Aku, ayudando en su búsqueda para salvar el mundo y viviendo con ellos como un nuevo miembro de la familia Bandicoot, actuando como un hermano mayor de Crash y Coco. El diseño de Crunch en Crash Deuratov Cortex consiste en un Bandicoot mucho más grande y musculoso, de color burdeo y además tiene un brazo metálico. También tiene pantalones de camuflaje y botas grandes con púas. En Crash Bandicoot Deuratov Cortex, Crunch es un tipo demasiado confiado, creyendo constantemente que puede eliminar a Crash, insistiendo en que ni siquiera necesita a los elementales, su principal fuente de poder, para derrotar a Crash, y que generalmente se molesta con Cortex. Cuando es derrotado, Crunch se escapa del control de Cortex y quiere golpear a Cortex. Pero Aku Aku lo detiene. Finalmente les agradece a Crash, Coco y Aku Aku por salvarlo y creer en él. Para empezar debo aclarar que solo es un personaje que no me gusta, no es un personaje que odie u otra cosa, pero sí quiero verlo en esta entrega. ¿Por qué? Primero, aunque preferiría un nuevo personaje que sea villano, porque considero que esta franquicia necesita más, malos buenos y menos, buenos malos. La razón de que no me agrade es que simplemente lo usaron de excusa para combatir con otros enemigos que ya eran conocidos como Cortex, N-Gin etc. Que aunque hayan querido dar un aire fresco a las batallas de jefe para hacer algo distinto igualmente se volvió algo repetitivo al siempre batallar con él. Y el otro punto es que en el siguiente juego, ni siquiera se dignaron en hacerlo aparecer, más que un cameo o explicar qué sucedió con él y casi lo eliminaron completamente, haciendo como si nunca hubiese existido. Ahora respondiendo por qué quiero verlo en esta nueva entrega. Primero es una oportunidad excelente, de darle una buena historia, detallar su creación, darle una personalidad más marcada y más protagonismo, por ejemplo hacerlo jugable. Y lo más importante aunque sea más a futuro, es que no se vayan a olvidar de él en los futuros juegos y profundicen más y más en el personaje. Y en general, que se centren en los personajes ya existentes y dejen de introducir nuevos personajes en cada entrega, para así darle más importancia y protagonismo a los clásicos que fueron los que crearon esta gran historia. Así que si les gustó denle like y suscríbanse y bla bla bla. Y con todo lo que pasó, aquí me despido yo. Chao.